Buenos días, amados hermanos, amigos, familia. Continuamos acá con el mensaje que anunciamos. Yo sé que espero que esta palabra de verdad, sé que son muchas cosas que usted ha escuchado una y otra vez, porque la palabra es la misma, pero sucede que la revelación muchas veces viene después de una y otra vez, cosas que usted ya conoce, que ya ha escuchado muchas veces, ha leído muchas veces, le han predicado muchas veces, pero llega un momento donde Dios le revela, y es ahí donde se espera pues que el Espíritu Santo de Dios pueda obrar ahí en lo más profundo de su corazón. Nunca diga, ay, otra vez lo mismo, está repitiendo. No, porque es por repetición, porque en algún momento de eso Dios va a revelar a su vida algo específico que Él necesite revelarle. Entonces, porque la palabra siempre va a ser la misma, vamos a estar predicando sobre lo mismo. Y continuamos pues con el mensaje que anunciamos. Y el título de ahora es que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Algo tan conocido para nosotros. Primera de Juan 3:9. ¿Por qué tenemos que anunciar esto? Porque tenemos que saberlo. Porque hay a veces mucha confusión, ¿verdad? La salvación es por gracia, es por fe. Yo estoy perfectamente de acuerdo y esa es mi creencia. Pero siempre hay una conversión. Yo había un camino al cual iba, recibo a Cristo y yo doy la vuelta, me convierto, voy en pos de Jesús. Por eso Él dice, el que quiera venir en pos de mí, sígame. O sea, damos la vuelta y vamos en pos de Jesús. Ahí batallando cada día, pero en pos de Jesús. Pero aquí vamos a hablar de algo muy diferente. Entonces dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel, óigame bien, todo aquel que es nacido de Dios, que siguió el camino de la luz, que recibió el amor de Dios, no practica el pecado. El pecado siempre va a estar en nosotros porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Y es de lo cual, de la consecuencia de ese pecado, es que Jesucristo nos ha redimido. Él pagó cada uno de nuestros pecados. Eso estamos muy de acuerdo. Pero el practicar el pecado, dice, porque la simiente de Dios permanece en él. Jesús está en nuestro corazón, el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. El cuerpo que tenemos es el templo ahora del Espíritu Santo de Dios. Por esa razón, porque la simiente está ahí en nosotros, nosotros no podemos practicar el pecado si nos decimos llamar que estamos en la luz, que estamos en el amor de Dios, que somos hijos de Dios. No practicar el pecado y no puede pecar. No está diciendo que no va a cometer un pecado, porque ya sabemos que Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, no puede pecar abiertamente, no puede pecar conscientemente. A eso se está refiriendo. Pecar, vamos a pecar. De repente usted se enojó, pero tomó conciencia, confesó su pecado y el Señor le perdonó y le limpió. Y ahí va la santificación cada día hasta que vayamos pareciéndonos a nuestro Señor Jesucristo. Pero en este caso no puede pecar de esa manera, conscientemente. Como hemos oído decir a muchos, yo voy a pecar ahora y después pido perdón. No, eso no es así. Si tiene la simiente de Dios, no puede ser así. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Es ahí la diferencia del que es nacido de Dios, porque vamos a encontrar en las iglesias ahora muchos servidores, muchos asistentes, muchos bautizados, muchos de todo, pero que en la oscuridad están en la pornografía, están en la fornicación, están en el adulterio, están practicándolo, o sea, siguen haciéndolo, ¿verdad? Están criticando, siempre están con una mala actitud, criticando a los pastores, a los líderes, a sus hermanos, a la misma familia, criticando a todo el mundo como una mala actitud, practicando el pecado. Cuando el Señor dice, amaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros. No sé si estamos captando lo que es practicar. Y muchas veces en nuestra vida podemos tener cosas con las cuales estamos practicando, ya sea algo que estamos viendo siempre que no es correcto, o estamos oyendo algo que no es correcto, o estamos tocando algo que no es correcto, o pensando algo que no es correcto. Y lo seguimos haciendo, pero sin temor a Dios. Como dicen, nadie se da cuenta, yo lo hago. Eso es practicar el pecado. Entonces dice, si no es de Dios, ¿por qué dice? No es nacido de Dios, entonces ¿de quién es nacido?
Primera de Juan 3:8 dice, el que practica, óigame bien lo fuerte de esto, el que practica el pecado es del diablo. Mire qué fuerte. Yo no estoy diciendo quién es salvo y quién no es salvo. No, eso solo Dios lo sabe y usted, ¿verdad? Con su vida, porque usted es el que le entrega cuentas a Dios. Es del diablo, dice, porque el diablo peca desde el principio. Este nunca se arrepintió. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para liberarnos de esa esclavitud del pecado. Entonces, si nosotros seguimos practicando el pecado, le invalidamos para lo que Cristo apareció en nuestra vida. Por eso tenemos que seguir adelante, transformando, cambiando las situaciones que están en nuestra vida y yendo en pos de Él, para que ser liberados. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esas obras que Él había puesto ahí en su carne, en nuestra carne, que se había apoderado de nuestra carne, Él nos dio el poder y la autoridad para liberarnos a través de ser redimidos por Él. Por eso no podemos practicar el pecado. Cuando usted toma conciencia de que eso que está haciendo es pecado, ahí viene lo que le llamamos conversión, dar la vuelta y caminar en pos de Jesús. ¿Le va a ir costando? Claro que sí, porque es algo que está aferrado a su carne, al pecado, el pecado aferrado a su carne. Es una esclavitud, pero Jesús tiene poder sobre ese. Por eso dice aquí, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para liberarnos de la práctica del pecado, para liberarnos de la esclavitud del pecado, sea cual sea. Y si somos hijos de la luz, si somos hijos de Dios, si hemos nacido de nuevo, somos una nueva criatura, no podemos seguir practicando el pecado. Y usted dirá, usted dice, no, yo sigo siendo hijo de Dios, pero es que a mí me llaman cristiano carnal. No puede seguir practicando el pecado. O es hijo de Dios, o no es hijo de Dios. O es nacido de nuevo, o no es nacido de nuevo. Porque el que hace esta cosa ya no hay temor de Dios. Entonces, si practica el pecado, porque es del diablo y tiene el espíritu del anticristo. Simple y sencillo. Entonces, conviértase al Señor. Si aún tiene dudas, conviértase al Señor. Cada día usted analice su vida, que lo que está haciendo ahí es algo que ya lleva años, pero usted lo sigue haciendo y le da lo mismo. Usted lo sigue haciendo y usted disfruta lo que está haciendo. Y es un pecado. Entonces, usted dirá, y el Señor dirá, porque dice, en usted está la simiente. Si usted está en la pornografía, está sirviendo al Señor, mucho cuidado. Porque está contaminando el pueblo de Dios, está contaminando a la iglesia. Usted como líder, como pastor, como siervo del Señor, que está ocultando pecado y sigue practicando ese pecado, afecta al cuerpo de Cristo, afecta a su familia física y afecta a su familia espiritual. Contamina. Si es con su lengua, contamina. Si es con sus acciones, contamina. Contaminamos. Entonces, por eso que tenemos que estar alerta, oyendo lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, continuarlo haciendo conforme a la voluntad del Señor, para no caer en este estado de práctica del pecado, porque o somos de Dios o somos del diablo. Usted decide en su vida si sigue en la práctica de ese pecado o se libera a través del poder de Cristo Jesús, que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, y continúa peleando la buena batalla. Que Dios me lo bendiga.